Atención, el presente audiolibro estará disponible por descarga gratuita en PDF una vez terminado todos los capítulos en formato de audiolibro. Maranatá, el libro de la sangre del Cordero con el tratado de la verdad del Apocalipsis por Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá. Dedicatoria. Sea el manto de la Virgen y de San José, como también por los méritos del Divino Niño Jesús, que sean muchos los que se preparen para las bodas del Cordero el día 16 de septiembre del 2023 y para el tan cercano aviso de Garabandal el 17 de noviembre del año 2022, para luego esperar juntos el milagro el jueves 13 de abril del 2023. Biografía de autora. Es su segundo libro sobre el Apocalipsis, presentado en misa desde Jerusalén, viernes 7 de octubre del 2022, Día del Sagrado Corazón de Jesús. Audiolibro por capítulos, inicia en Día de Nuestra Señora del Rosario. Que sean nuestros ángeles custodios los que nos ayuden a salvar almas, difundiendo la devoción del Apocalipsis, y se consagren a la Santísima Trinidad con los 49 días para salvarse con el corazón. Maranatá. Desde Calama, Chile, Nélida de Heller en Misión Eucarística Maranatá. Presentación. Hace algunos años, cuando leí por primera vez sobre el momento en que Isaac iba a encontrarse con Rebeca, me llamó mucho la atención que ella iba a su encuentro sin conocerlo y al verlo de lejos, inmediatamente se colocó el velo para cubrirse, por lo que ni él ni ella podían verse bien, pues estaba esa tela que les separaba. Ahora, uniendo esto a las bodas del Cordero, se puede entender claramente que la novia tiene un velo puesto, que esa tela que no permite ver con total claridad tendrá que, eventualmente, ser retirada. Es decir, habrá una revelación, un apocalipsis. Y eso es este libro que la señora Nélida de Heller, desde Calama, Chile, nos regala. El primer libro que escribió la señora Nélida es Maranatá, las bodas del Cordero, en el que, como Monseñor Guillermo Vera Soto dice, en este texto Nélida ha plasmado de manera admirada lo que ella ha descubierto en su oración con la Sagrada Escritura y que la ha llevado a descubrir la grandeza de la Eucaristía y la centralidad que ella tiene en el plan salvador de Dios. Pues bien, asimismo, en este segundo libro titulado Maranatá, la sangre del Cordero, ella ha plasmado todo lo que el Señor ha querido revelarle a ella para que pudiera compartir con todos nosotros a modo de revelación también. Particularmente, yo he sido testigo, aunque a distancia, de que en la medida que iba escribiendo, más verdades afloraban, y a pesar de los inconvenientes, de los apuros en algunos momentos, ha logrado llevar a buen término este lindo proyecto que puede ayudar a salvar muchas almas, especialmente en los momentos más difíciles que se avecinan, sobre todo como un auxilio para tantos hermanos judíos y otros no católicos, para que puedan entrar en contacto con la sangre del Cordero, que es lo único con lo que podemos todos lavar nuestras vestiduras para poder entrar, tanto a las bodas del Cordero, nosotros como la novia, y otros como los invitados a las bodas del Cordero. En este libro, la señora Nélida nos cuenta un poco su experiencia con Santa Madre Teresa de Calcuta, con quien vivió momentos que la llevaron a contemplar en el prójimo a Cristo. Por lo tanto, ver el sufrimiento por el cual Cristo dio su vida y que hoy, en su propio cuerpo, vuelve a ser vejado y mancillado por cientos y cientos de actos de sacrilegio a Cristo Eucaristía, por lo que hoy la Iglesia y la humanidad entera sufren. También nos regala un capítulo con más de 100 verdades reveladas.
capítulo que fue creciendo cada día más en la medida en que iba también compartiendo con nosotros la preparación para la consagración a la Santísima Trinidad en 49 días para salvarte, que podemos encontrar en su canal de YouTube y mejor todavía en este libro, para que todos podamos meditar y prepararnos como la novia del Cordero, sumergiéndonos de una forma muy didáctica y sencilla en la sangre del Cordero, lavando nuestras vestiduras capítulo a capítulo del libro del Apocalipsis, unido a los salmos, desvelando este hermoso misterio de salvación que el Señor nos dejó. Como dice la señora Nélida, una genialidad que solo el Creador del cielo y la tierra podía haber ideado. Finalmente, no me queda más que dar gracias a Dios por permitirme ser una muy mínima parte de este libro. Pido a Dios que pueda ser de verdad, para quien lo lea, un auxilio y un maravilloso camino de esperanza y preparación para estar dignos para las bodas del Cordero. Maranatá, ven Señor Jesús. Maranatá, el libro de la sangre del Cordero. Capítulo 1. Historia de un alma. Mes del Sagrado Corazón, Calama, 16 de junio de 2022. De Santa Madre Teresa de Calcuta, el 16 de septiembre de 1996, primera carta enviada desde Calcuta, día y mes de la fecha del arrebatamiento y año antes del sueño con el ángel, el 17 de noviembre de 1997. Para Nélida Pizarro de Heller, defensora de la vida misionera eucarística. Llega la carta a Chuquicamata, Chile, el 1 de octubre de 1996, el día de mi cumpleaños, día de Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones y de la Santa Faz. Mi fax logró pasar al tercer día de intentarlo el 26 de agosto de 1996, día de su 86º cumpleaños. Estaba recién de regreso en casa madre después de ser operada del corazón. Escribió: te encomiendo al Inmaculado Corazón de María para que ella sea tu madre. Enseña a orar a los niños y a los jóvenes, porque solo la oración hace un corazón limpio y solo un corazón limpio puede ver a Dios y hacer su voluntad. Estas dos cartas, recibidas ambas en el día de nuestros cumpleaños, es una sincronía extraordinaria que siempre supe era por sí sola una profecía. Hoy la comprendo y confirma el día y el mes de las bodas del Cordero, el 16 de septiembre del 2023. Pero la fecha es la misma que me dio el ángel en el sueño, porque el año 1996 suma 25. 19 más 9 más 6 dan 25. Entonces, es la misma fecha dada por el ángel el año 1997. Después de 25 años de mi viaje como voluntaria para trabajar en Calcuta, en Chichubabán, hogar del menor abandonado, y en Caligat, hogar del moribundo, en 2 de las 7 casas de amor y alegría que hay en Calcuta, creadas por la Santa Madre Teresa, más de 700 hogares alrededor del mundo para atender a los más pobres de los pobres. Abundan porque la India tiene culturalmente estructura social de castas
y la inferior es la que siempre vive en las calles. Nacen, se reproducen y mueren en ellas. Son muy limpios, se asean a diario en grifos públicos que hay en las aceras. Se bañan cubiertos con un paño, duermen en el suelo cubiertos con cartones. Los más afortunados se apoderan de una banca del paradero de buses y se protegen de las lluvias. Fue para mí impactante ver tanta gente arrimada a las paredes durmiendo en la madrugada, de esa manera cubierto con cartones. Calcuta es una gran ciudad que comienza muy temprano a laborar a las 5 a.m., porque el calor llega a sobre 40 grados y más al mediodía, en que gran parte del año es una ciudad muy bulliciosa. En el período de los monzones se producen inundaciones y arrasa con todo. Muchos mueren ahogados y es como algo asumido que los en situación calle desaparecen y nadie se da cuenta. Son indocumentados. Estos son los más pobres de los pobres, por los que Madre Teresa se preocupó siempre. Los niños nacen muchos con deformaciones muy extrañas por la desnutrición y contaminación. Son dejados en los basureros y de ahí los voluntarios de la caridad los recogen en las noches. Lo mismo pasa con los ancianos y enfermos, y estos son llevados a los hogares de amor y alegría para que mueran dignamente. Artículo 2. El moribundo abandonado. Caligal es el hogar del moribundo. Ahí trabajé la mayor parte de mi voluntariado en el año 1997. Entiendo, me ha tocado develar estos misterios sobre la Eucaristía porque está actualmente este sacramento, Jesús de Eucaristía, literalmente en la UTI, moribundo, con este cisma de la Iglesia que se niegan la mayoría a reconocer y defender al amado abandonado, porque muy pocos se informan y otros callan y están en pecado de omisión. Prefieren cuidar sus cargos y regalías que defender al amado abandonado. La verdad los sobrepasa y ahí están todos apoyando la destrucción de la Iglesia. Todos mudos y obedecen y asumen el sínodo de la sinodalidad y no entienden es para imponer la religión única y ecuménica. Los 3 templos abrámicos están listos, próximos a ser inaugurados en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Una mezquita, una sinagoga y una iglesia católica sin la cruz, porque por ley en ese país musulmán está prohibida. Por eso ha dejado la Santísima Trinidad este auxilio divino, que es el Apocalipsis, todo por escrito y de una genial manera para que con esta profecía sobre su segunda venida se salven todos los hijos de Dios que reconozcamos en Jesucristo al Mesías, único Salvador. Es el libro del Apocalipsis, un auxilio divino universal, sin distinción de raza, credo ni lengua. A todos nos ayuda a salvarnos, por eso trae las 7 bendiciones y es el único libro de la Biblia que las ofrece. Esto de por sí es un gran signo. Para esto escribo, en obediencia, el tratado de la verdad del Apocalipsis, en este Maranatá, el libro de la sangre del Cordero, que también será conocido como la devoción de las 7 bendiciones, con el Apocalipsis para lavar y blanquear las vestiduras para las bodas del Cordero. Apocalipsis 7, versículos 9 al 14. Cada persona
Viviremos solo una segunda venida de Jesús, porque en rigor las dos segundas venidas son dos juicios divinos, porque son dos pueblos, dos árboles de olivo, uno natural, Israel, y el olivo silvestre injertado al olivo natural. Iglesia, gentiles bautizados y judíos mesiánicos, formado por católicos y protestantes. Antes de la semana 70 de Daniel, es el rescate, el arrebatamiento para la iglesia en trompetas 2023 para las bodas del Cordero. Y al final de la semana 70, en trompetas 2030 para salvar a los judíos y otros que se convertirán. De todas las religiones actuales lo harán. Reconocerán a Jesucristo como único Salvador, soberano, Rey de Reyes. Esto será obra de la evangelización de los 2 testigos y los 144.000 sellados, todos judíos, alrededor del mundo, que lo harán con el Evangelio eterno, advirtiendo el primer ángel en 14:6, que es el libro eterno, el Evangelio eterno, el libro de la sangre del Cordero. Avisarán a todos del gran engaño y que no se coloquen la marca de la bestia, que es condenación eterna. Advertencia del tercer ángel en Apocalipsis 14:9. Es al final de la semana 70 de Daniel, propiamente la segunda venida de Jesús, quien baja del cielo. Puerta abierta. Apocalipsis 19:11. Es trompetas. Pone pie en tierra, llega por el monte de los olivos. Zacarías 14:4. Viene al juicio de las naciones en la batalla de Armagedón, en las afueras de Jerusalén, en el valle de Megiddo. En trompetas 2023, el 16 de septiembre, la puerta abierta es para que subamos la iglesia en gracia al sonar de la final trompeta. 1 de Corintios 15, 50 al 53. Somos llamados desde el cielo al sonar de la final trompeta y subimos en un abrir y cerrar de ojos, porque Jesucristo nos espera. Esta cita, 1 de Corintios 15 del 50 al 53, dice lo siguiente. Les aseguro, hermanos, que lo puramente humano no puede tener parte en el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar lo que es incorruptible. Les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, porque esto sucederá. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que es corruptible debe revestirse de la incorruptibilidad y lo que es mortal debe revestirse de la inmortalidad. Palabra de Dios. En el Salmo 50:23 dice: al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Y en el Salmo 90, versículo 8, dice: pusiste nuestras culpas delante de tus ojos y nuestros secretos a la luz de tu mirada. Estos versículos de estos salmos sucederán textualmente en el próximo aviso de Garabandal, el 17 de noviembre del 2022. Solo los que no sabemos la novia del Cordero
y nos hemos preparado cumpliendo mandamientos y sacramentos, bien arrepentidos y confesados, y esto solo podemos hacerlo los católicos, pronunciando muchos Maranatá, el santo nombre de Dios verdadero, que es oración poderosa y breve para salvarnos de manera sencilla al alcance de los muchos que ni saben rezar lamentablemente, y entendiendo el santo nombre Maranatá, se interiorizan de lo principal, los tres tiempos, presente, pasado y futuro, que es lo que vivimos en toda misa. Ver cuadro Maranatá número 3. Los otros arrepentidos, protestantes y demás, por el aviso y milagro de Garabandal, podrán limpiar y blanquear sus vestiduras con el libro de la sangre del Cordero, basado en el Apocalipsis 7, 9, 14, que dice que son miles de millones que aparecen vestidos de blanco con palmas en las manos y han sido lavados y blanqueadas sus vestiduras en la sangre del Cordero. Para ambos grupos, ayunos, penitencias y consagrarse a la Santísima Trinidad y a la Sagrada Familia y pronunciar muchos Maranatá, hacer el Santo Rosario como la más efectiva y sencilla oración, porque son las tres oraciones bíblicas: el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Es el Rosario Evangelio condensado y la coronilla de la Divina Misericordia, oraciones de los coros angélicos y cubrirnos siempre con la preciosa sangre de los mantos de la Sagrada Familia. Maranatá. Así se saludaban y despedían los primeros cristianos perseguidos a muerte, igual que hoy día. Empecemos a reconocernos el resto fiel, saludándonos y despidiéndonos con Maranatá. Amén, aleluya. Este santo nombre Maranatá de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sana, salva, libera, protege y exorciza de tantos demonios sueltos que atraen en la ignorancia a los hombres con ese vocabulario degradante y se jactan con ese vulgar lenguaje que agrada al enemigo del Eterno, porque gusta de la inmundicia que rebota en la boca de los que la imiten, y ésta la vuelve a lanzar, y se hace una costumbre hablar así, porque así lo encadena el enemigo de las almas. Daremos cuenta de cada palabra emitida. Remedio: inmediatamente hacer actos de amor de Sor Consolata. Jesús y María, los amos, salven almas. Jesús, José y María, los amos, salven almas. Jesús, José y María, los amos, salven almas. Podrán creer que esta tan breve oración entregada por Jesús a Sor Consolata repara 1000 garabatos. Diario ofrecer al menos una vuelta del rosario y limpiamos 50.000 garabatos. Es mejor que el gel, el gran negocio de los mismos que fabrican las vacunas y los barbijos. La mayoría se preocupan de los virus, siendo las infestaciones demoníacas mucho más peligrosos y abundan hoy en lugares concurridos. Hay que evitarlos. Y muchos gustan ir a pasear al mall, a centros de diversión, a los estadios, donde las groserías abundan. Y qué decir de los conciertos de rock, que es el ritmo del enemigo de Dios. Salen todos contagiados de demonios. Pronuncien muchos Maranatá y sus almas se iluminarán. Es así que debemos orar llamando al Todopoderoso, el que es, el que vino y el que viene. Apocalipsis 1, 4 y 8. Caminaba en Calcuta desde el hotel cercano a Casa Madre, que me recomendó ella misma, donde asistía a diario a la Santa Misa de las 6
de la mañana, en la misma casa madre, en la capilla, junto a Madre Teresa y su congregación, los primeros 3 días, y luego en la capilla de Xuyubabán, el hogar de los niños, también cercana. En el patio del hogar de Xuyubabán desayunábamos los voluntarios té con leche y bananas con pan de molde, que se ofrece a los voluntarios de todo el mundo que acostumbran a viajar para ofrecer sus servicios de voluntariado. Van también muchos profesionales. Es un apostolado de caridad. De ahí cada grupo nos trasladábamos al hogar asignado donde hay una madre superiora a cargo. Siempre en mi corazón la madre Sister Sin Dolores, Sin Dolores, superiora en el hogar de Caligal. Así la llamaba porque sufría de dolores de espalda. Seguro está en el cielo. La visité en Ciudad de México, donde estaba de superiora. Fue una amistad del alma. Se llamaba Dolores, que en paz descanse, mi reconocimiento y mi amor para este ángel de la caridad. Le ruego me ayude a salvar almas. A esto hemos venido todos, y el que estén leyendo o escuchando este libro es una confirmación. Eres un voluntario de los Sagrados Corazones y de la Sagrada Familia, apóstol de los últimos tiempos, y debes involucrarte avisando y en oración constante por la conversión de los pecadores. Es por el amor a la Eucaristía que hemos sido sostenidos todos estos siglos, y entiendo, es tan grande esta comprensión sobre el Apocalipsis como misa, como liturgia divina para la Eucaristía, que me sobrepasa el gozo y también me abruma la responsabilidad. Difundir las fechas del aviso y el milagro de Garabandal para crean. Es verdad lo que he ido develando de manera constante y sin pausa. Hoy confirmo, es para que nos salvemos todos con el Apocalipsis, porque el Eterno sabía que estaríamos en medio de una gran confusión y peligro de condenación eterna por el mayúsculo engaño actual. Por eso está Apocalipsis 17, que describe la actual falsa Iglesia católica, que nada tiene que ver con la formada por Jesucristo, amado, y que es la que nos sostiene cuidándonos de tanta maldad y mentira. Seguros permanezcamos aferrados solo a la palabra de Dios, que es vida, y rezando las oraciones de siempre. Las cartas apostólicas de Bergoglio, que ni las nombro porque todas son de gran confusión y heréticas y con errores doctrinales. La jerarquía eclesial calla y con el silencio otorgan, y hoy a lo malo se le acepta como bueno. Lo que escribo lo hago con el corazón dolido, pero también agradecido por la misión eucarística Maranatá, y con responsabilidad y en obediencia, y en oración constante para salvar almas. Doy la vida por Jesús, porque lo amo, y le agradezco su santo sacrificio para salvarnos a todos, y me estremece lo que he descubierto. Y sé que no debo guardar silencio, porque si en mi nada he sido preparada para entender la verdad del Apocalipsis, nada me puede detener. No puedo callar, y las fechas son un pequeño detalle en relación al poder salvífico del Apocalipsis. Con todo lo que he develado y estoy entregando en obediencia, todo para enseñar cuál ha sido el objetivo único y verdadero con el que fue entregada esta profecía de parte del autor divino, la Santísima Trinidad, unidos al libro de Daniel y al Salterio, porque son inseparables. Estoy
a tiempo completo dedicada a esta misión eucarística Maranatá, y es que cada día se me aclara lo importante se conozca es el Apocalipsis con el que nos podemos salvar todos, porque estamos en un engaño global. Me aferro a estas máximas que aparecen 7 veces en la profecía. Todo es palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 2 y 9. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19, 10. Por ser bautizados todos somos profetas, reyes y sacerdotes. Dios avisa siempre a sus siervos. Amós 3:7. El destino de los justos no es el mismo que el de los impios. Proverbios 11:8. Es lamentable que la gran mayoría tienen rechazo a las fechas. No pueden asumir que Dios nos quiere salvar y nos avisa para que nos preparemos y envía el aviso y el milagro de Garabandal para seamos salvos en Trompetas 2023, en la parucía. Utiliza a los niños para avisar. Y hoy aquí estoy porque he creído y obedecido. Siempre mis hijos me han dicho que soy como niña. Hay que ser bien crédula para todo esto. Y nos faltan algunos irrespetuosos que me dicen: Nélida, deja de tomar o suelta la botella. El 17 de noviembre del 2022 confirmarán: soy abstemia. Y ahí yo me reiré. Créanme, sin sentido del humor no se puede, con tremenda responsabilidad, y entiendo que el amado tiene gran sentido del humor al haberme elegido para perseverar tantos años con el Apocalipsis. Primero fueron los Salmos y al último con Daniel, el profeta de los sueños. Con las letras de mi nombre se escribe Daniel. El nombre en la tradición judía es muy importante, marca la misión, vida y mucho más. Hacíamos cada mañana la oración de inicio de jornada y cada voluntario asumía la actividad que quería. Unos a cocinar, otros a bañar a los enfermos, otros a la lavandería o a enfermería, otros a dar los medicamentos, etc. Y es sin palabras, la organización. Hay muchos orientales y europeos y el inglés es como el idioma con la que nos comunicábamos. Y me tocaba traducirle a una italiana que todos los años volvía de voluntaria. Terminada la jornada de mañana, nos íbamos a almorzar a un sector de comida vegetariana y de ahí regresaba al hotel, toda mi ropa en el balde para lavarla, un baño y a descansar, otra ducha para ir a la adoración eucarística todos los días de 18 a 19 horas. Así conocí al amado, a Jesús Eucaristía. Entrábamos descalzos a la capilla, religiosas y voluntarios, y nos acomodábamos para adorar a Jesús Eucaristía. Directo en el suelo, no hay asientos. Es tradición en la India y muchos países orientales dejan los zapatos en el exterior. Es una muy higiénica costumbre. Esta me fue mi vida en esos días de febrero al 19 de marzo de 1997, día de San José, patrono de la congregación. Gran fiesta para las misioneras de la caridad, donde todos renuevan sus votos de consagradas. Y ese fue el capítulo. Se eligió ese año como superiora general a la Madre Nirmala, que reemplazó a Madre Teresa, que estaba delicada de salud, y ese año falleció el 5 de septiembre de 1997. Un día, varios voluntarios fuimos en tren a la ciudad de los leprosos, un lugar increíble. Los niños, hijos de los enfermos, nunca pueden ser tocados por sus padres desde que nacen, porque es por contacto del contagio. Ellos los ven crecer y trabajan para mantenerlos, y ahí se educan y crecen y reciben a las visitas con cánticos y danzas.
está todo muy bien organizado. Y ahí se cultiva de todo para propio consumo. Y tienen un gran estanque para peces que también consumen. Hacen telas y confeccionan los saris blancos con ribete azul de la congregación de las misioneras de la caridad. Y telas diversas para sus ropas. Son una gran comunidad muy bien organizada. Otro fin de semana, junto a una voluntaria japonesa y a una belga, nos fuimos a Darjeeling, donde también están las misioneras de la caridad. El frío gélido y el traslado en autobús de miedo en esas montañas que parecía en cada vuelta del autobús podíamos caer a los acantilados. De regreso nos volvimos en tren. Ninguna quisimos volver a repetir tal experiencia. Nunca había hecho adoración eucarística, ni sabía existía. Y cada tarde ese diálogo del silencio con el amado transformó mi alma. Regresé con más ganas de Dios, de entender la Biblia, y así fue que descubrí los Salmos y me encantaron. Los leía de 30 diarios y ahí me di cuenta eran 5 libros de diferente cantidad de salmos y supe tenían relación con el Pentateuco, los 5 primeros libros de toda Biblia, que los judíos le llaman la Torá o la ley. Tercer artículo. El sueño con entrega de la fecha del arrebatamiento. El 17 de noviembre de ese año 1997, a 52 días de la Pascua de Santa Madre Teresa de Calcuta, que murió el 5 de septiembre, tuve el sueño donde el ángel, con voz de varón joven, me dice por 3 veces pronunciando mi nombre muy respetuosamente: Señora Nélida, 16-9-25. Y nada más. Siempre supe, me entregó una fecha, pero ni idea a qué se refería. Seguro que no era de mal augurio. Pensé en 16 de septiembre del 2005, pero nada pasó y así transcurrió el tiempo y me olvidé por completo. El 13 de mayo del 2019, aniversario 102 de las primeras apariciones de Fátima, despierto en la madrugada pronunciando por 3 veces 2023, 2023, 2023. Oh, el año de la fecha del sueño, suma 25, 20 más 2 más 3. Supe, debía ser una fiesta del Eterno. Y lo confirmo. Corresponde a fiesta de trompetas el 16 de septiembre del 2023. Es fecha fija, día 1 del 7º mes de Tishri, inicio de la 7ª luna nueva, donde también celebran los judíos el Rosh Hashanah, cabeza del año, el año nuevo civil judío, y es con el nombre que más lo identifican el pueblo judío, esta fiesta del Eterno. Artículo 4. Importancia de fiesta de trompetas, que está en Levíticos 23 y se inicia con el versículo 23. Tiene fiesta de trompetas muchos nombres porque en la Mishnah, la tradición judía, hay muchos eventos que suceden en día 1 del mes de Tishri. Se conoce como Yom Teruah o Día del Soplar porque se toca 100 veces el shofar, un cuerno de carnero de sonido muy peculiar. Se avisa, todos despierten, viene el juicio de Yahvé, Yom Hadin. Otro nombre es Yom Natsal, Día de la Resurrección de los Muertos. Esto es una tradición eminentemente judía. Acostumbran ir a los cementerios
y tocar el shofar en la tumba de sus antepasados. Es también el día de las puertas abiertas. Todo judío sabe, es en Yom Teruah, el único día se abre la puerta del cielo y Dios Padre decide quiénes parten en el nuevo año. Solo en trompetas se abren las puertas del reino y el Salmo 24, el Rey de la Gloria, se canta siempre en esta fiesta. Es un salmo hermoso que describe nuestros orígenes en los océanos y nos da las características para subir al cielo, para ser salvados. Fue el primer salmo que me inspiró el Espíritu a memorizar el 5 de mayo del 2005 y hoy comprendo su riqueza profética. Es la repetición de las 2 estrofas últimas. Están indicadas la salvación antes y al final de la semana 70 de Daniel para la iglesia primero y luego a los judíos y otros de los muchos que se quedan en el arrebatamiento. Importante descubrimiento en Misión Eucarística Maranatá que he confirmado. En toda misa siempre somos trasladados a Tierra Santa, a Jerusalén, a todos los santos lugares en el día de fiesta de trompetas, porque vivimos siempre la máxima del Apocalipsis. Todo es alfa y omega, la primera misa donde tuvo el arrebatamiento San Juan y recibió la revelación de toda la profecía, y es también la última misa que será de envío para nuestras bodas del Cordero y para entregar los 21 juicios con timer, Apocalipsis 9:15, hora, día, mes y año de ejecución del juicio divino. Ese día opera el timer del 7º sello y lo deja abierto el rollo del Apocalipsis, y en 5 días, el día 6 de Tishri, el 21 de septiembre, se abrirá recién el primer sello, dando cumplimiento a Daniel 9:27, que da inicio a la semana 70 de Daniel con la aparición del anticristo. Se inicia la semana 70 con la aparición del anticristo en el caballo blanco. Y hay muchos que han confundido al jinete de este caballo blanco como a Jesucristo. Y hay documentales y películas católicas donde lo aseguran, y es un error mayúsculo de no creer la astucia del enemigo. Muchos autores en sus libros lo aseguran, y no los nombro por caridad, pero es tremenda la confusión que han generado. Y no hay la humildad mínima para reconocer estos grandes errores y sobre todo han generado gran confusión. Algunos se hacen llamar profesores o roes y sacan la mayoría todos sus títulos académicos para hablar del Apocalipsis. Hay que ser ante todo muy humildes, consagrados a la Sagrada Familia, rosario diario, coronilla, etc. Leer o escuchar el Apocalipsis mucho y con gracia y misericordia lo entenderán solo esa pequeña manada que es el resto fiel. Es una gran responsabilidad y por eso mis estudios solo están basados en el mismo Apocalipsis, que es el único libro de la Biblia. Se confirma a sí mismo dentro del mismo y con el Salterio y el libro de Daniel, porque estos 2 profetas, Daniel y Juan Evangelistas, fueron trasladados al mismo futuro que está por iniciarse con la apertura del primer sello, la aparición del anticristo el día 6 de Tishri del 2023, el 21 de septiembre. En la apertura del primer sello, Apocalipsis 6, 1, 2. La semana 70 de Daniel 9, 24, 27, corresponden a los 7 años del gobierno mundial del anticristo descrito en Daniel 7 y en Apocalipsis 13. Se explica cómo será su gobierno. Será un gobernante siniestro,
con engaños llegará al poder y firma el pacto de paz y seguridad entre muchos profetizado en Daniel 9:27, los pactos abrámicos firmados en 2019 en el gobierno de Trump con varios países árabes musulmanes, pero faltan muchos otros y serán confirmados y los firmarán los otros países musulmanes que faltan. Esto es con la apertura del primer sello, Apocalipsis 6:1-2. El anticristo firmará por Israel, quienes además lo reconocen como el Mesías, porque conseguirá el lugar para construir el tercer templo en el monte Moriah, al costado de la mezquita de la Roca. En este pacto entre muchos, Daniel 9:27, es un pacto profetizado como un pacto con la muerte, dividirán a Jerusalén para sea también capital de la nación de Palestina. Es importante saber que la profecía de la semana 70 de Daniel dura 7 años, los mismos 7 años del gobierno mundial del anticristo, el enemigo de Jesucristo. Eso lo profecía para el pueblo judío, lo especifica Daniel 9:24. Es aquí donde se generan muchas confusiones, asegurando algunos la iglesia vive la tribulación y otros aseguran vivirá incluso hasta la gran tribulación. Ambos periodos de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. La iglesia en estado de gracia que viva mandamientos y sacramentos seremos arrebatados en Yom Teruah, día 16 de septiembre del 2023, en trompetas de ese año. No nos corresponde vivir la semana 70 de Daniel dividida en estos dos periodos de 42 meses o 1260 días de tribulación y gran tribulación. Es profecía solo para el pueblo judío. Y exactamente en la mitad de estos 7 años el anticristo mata a los 2 testigos, Daniel y Juan, y comete la abominación desoladora descrita en Mateo 24:15 y en Daniel 12. Importante, la semana 70 de Daniel está sobrepuesta como periodo profético de 7 años desde Apocalipsis 6 al 19. Y esto es conclusión de Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá, que está en el diagrama del plan salvífico del Eterno en este libro, y fue una revelación entre el 8 y el 12 de diciembre del 2021, día de la Inmaculada Concepción y de Nuestra Señora de Guadalupe, respectivamente. Lo he explicado varias veces y ahora está quedando por escrito. Extraordinario lo vivido esos días en que pensé plasmaba el Apocalipsis, pero en misa el amado me explica que el diagrama corresponde al plan salvífico del Eterno, porque en el Apocalipsis está toda la Biblia, desde el mismo Génesis, y por eso tiene tantos versículos de los diferentes profetas. Pero más extraordinario es la superposición de varios otros libros, como el Cantar de los Cantares, el libro de Daniel, y uno que me conmueve, que es el libro de la reina Esther. Artículo 6. El libro de Esther y el Apocalipsis. Amán, el enemigo de Dios, desenmascarado. Fiesta de Purín en día 13 Adar. La reina Esther hizo ayunar y orar a su pueblo para salvarlo de la exterminación en el día 13 del mes Adar, por la maldad de Amán, primer ministro del rey Asuero, esposo de la reina Esther, quien con engaños le asesinó, hizo firmar un edicto al rey Asuero en contra de la vida de los hijos de Yahvé, los judíos. Esther era judía, pero su esposo no lo sabía. Mardoqueo, tío de Esther, odiado por Amán porque no lo reverenciaba, tramó este engaño para desquitarse y con él y todos los judíos. El Eterno permitió salvar a sus hijos, los judíos,
del exterminio, porque la reina Esther le explicó todo a su esposo y la horca que Amán que había mandado construir para ahorcar a Mardoqueo, el rey Asuero ordenó fuera para ahorcarlo a él mismo y a sus hijos. Así los judíos instituyen la fiesta de Purín el día 13 del mes Adar, el último del calendario del Eterno. Es conocida también como la fiesta del gozo, porque ese día se desmascaró al enemigo de Dios y de su pueblo elegido y les ocasionó a todos inmenso gozo. Se acostumbra a usar máscaras para recordar que el engaño fue descubierto, y esto hace el Apocalipsis, revela el engaño y al engañador, al falso profeta en acción que prepara el camino del anticristo con los diversos pactos globales de educación, economía, religión y apoyo a la agenda ONU 2030. Hoy los cristianos católicos estamos enfrentados a un engaño global, y cada fiel que apoya las medidas heréticas que están aniquilando la Eucaristía están siendo engañados y participan en la flagelación del amado Jesús, que lo ofenden mucho al comulgar en la mano. Igualmente es desolador que obliguen a los niños en su iniciación eucarística a comulgar tomando con la mano la sagrada hostia y la sumerjan al cáliz. Es aberrante, un desprecio al amado Jesús. Santa Madre Teresa de Calcuta siempre dijo, era la comunión en la mano lo peor y el mayor pecado. Todos pensaron que diría era el aborto. Fue en fiesta de Purín, fiesta del gozo, el 5 de marzo de 2015, en misa de 12 horas, cumpleaños de mi hijo menor Christopher, cuando Jesús desde el altar me enseñó las 7 fiestas en la misa y me dijo, hoy sabrás por qué te hice estudiar las 7 fiestas. Escribo y me parece insólito saber todo era para este momento que está en gestación este segundo hijo Maranatá, el libro de la sangre del Cordero, y es el amado quien se ha ideado toda la misión eucarística Maranatá para salvarnos a todos. Soy la niña de sus ojos, que por su luz veo la luz y le doy gracias eternas. Gracias, amado Jesús, ayúdame a salvar almas. A esto vine, a develar los misterios insondables del Apocalipsis, donde tú le quitas el velo a la novia para entregar las fechas de Garabandal y me crean la fecha del arrebatamiento para las bodas del Cordero, que por tu infinita misericordia enviaste a ese angelito abortado a que me avisara en el sueño, porque muchos ángeles son asesinados por sus padres con la anticoncepción. Es el pecado que más condenación trae las almas y la mayoría ni se dan cuenta. Mañana me reconsagro al Sagrado Corazón de Jesús y el sábado al Inmaculado Corazón de María con los Caballeros de Fátima y el domingo al Sagrado Corazón de San José, Dios mediante. Desde hace años fui avisada, todos los primeros viernes, sábados y domingos de mes son de los triunfantes corazones de la Sagrada Familia. Se inicia, artículo 7. La fecha 16 de septiembre del 2023 será día de la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los justos. Trompetas 2023. Fin del tiempo de los gentiles, fin del pacto de la nueva alianza, fin del purgatorio en día de recompensa del año jubilar Trompetas 2023. San Pablo deja todo por escrito en 2 de sus cartas. Este evento tan extraordinario que fue quitado como doctrina católica, pero que sí lo era a comienzos de siglos. Una de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Una de Corintios 15, del 50 al 53. La Iglesia católica, como otras protestantes, no creen en el arrebatamiento.
no lo tienen como doctrina y no se enseña a pesar de estas dos cartas de Pablo que son muy específicas. Pero hay muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que señalan el arrebatamiento pretribulacional y también lo dejaron escrito 4 primeros padres de la iglesia. San Bernardo de Claraval también habla de esta venida intermedia en su 5º sermón de Adviento. Me doy cuenta que el sueño del 13 de mayo del 2019, donde despierto pronunciando 2023, es el año de la fecha que me entregó el ángel en el sueño en 1997. Corresponde a Trompetas 2023 y esto me permite comprender solo puede ser la fecha del arrebatamiento de la iglesia, porque el único día que se abre la puerta del cielo es en fiesta de trompetas, día 1 del mes de Tishri, en la 7ª luna nueva. Y esto está en Apocalipsis 4:1, cuando San Juan, celebrando misa en el día del Señor, confirmado en Apocalipsis 1, versículos 9 al 10, es arrebatado al cielo en espíritu, igual como lo viviremos la iglesia preparada. San Juan ve la puerta abierta en el cielo y escucha: sube acá, una voz como de trompetas. Apocalipsis 4:1 es clave. Las iglesias protestantes le llaman rapto a este mismo evento y no todos lo enseñan, incluso muchas lo niegan, como la Iglesia Católica, los adventistas, los testigos de Jehová, que son una secta. Artículo 8. La fecha es el aviso de Garabandal, 17 de noviembre del 2022. La iluminación de conciencia a toda la humanidad. Siempre supe que la fecha del sueño, el 17 de noviembre de 1997, también tenía importancia y no fue hasta conocer un informe de la NASA que hace 5 años avisó de un evento estelar único que llegaría a la Tierra el 2022, una gran luz que viaja desde hace 1800 años luz, cuando en la constelación de Cisne chocaron 2 estrellas. Así he confirmado el año del aviso de Garabandal, 2022. Somos la generación que vivirá este aviso de Garabandal, que a muchos santos y místicos el Señor se los ha comunicado como un último auxilio divino de su infinita misericordia. Es la iluminación de nuestras conciencias, veremos el estado de nuestras almas. Conchita González, vidente de Garabandal, explicó con estas mismas palabras el aviso, como el choque de 2 estrellas y que ese destello de luz producirá por tiempo breve, unos 15 minutos, que todo se detenga en la tierra y cada habitante viviremos la iluminación de conciencia. Veremos cada uno lo que ofendemos a Dios, para que nos arrepintamos, nos confesemos, y estos solo los católicos que harán fila para confesarse, los que tengan suerte de acceder a un sacerdote. Y aquí muy importante sea un sacerdote de sana doctrina y no bergogliano, que a lo malo llaman bueno y dicen que los mandamientos son conversables. De no creer que nadie se atreva a enfrentarlo y que se deje de tanta falsedad y engaño. Es la actual jerarquía eclesial la responsable de lo que vivimos. Ojalá se arrepientan en el aviso de Garabandal. Sucederá el aviso de Garabandal según lo dicho por la Virgen del Carmelo a las niñas videntes en el peor momento de la humanidad. Cuando el comunismo esté de vuelta en el mundo, cuando las mujeres maten a sus bebés dentro de sus vientres. Conchita no conocía que esto se llamaba aborto. Eran niñas sencillas, muy puras e inocentes, con mucho pudor. También les dijo la Virgen, sucedería el aviso en medio de una invasión y de un sínodo. Todo esto se cumple actualmente. Estamos con la invasión de Rusia a Ucrania, devastadora y en pleno sínodo de la sinodalidad,
que se inició el 10 de septiembre del 2021 y finaliza en octubre del 2023 con una religión única, ecuménica, global, que ya se ha firmado en el 7º Congreso de Religiones y Tradiciones en Kazajstán. Aprontémonos para el Concilio de Cardinales en agosto de 2022 en Roma, donde la mayoría los ha ordenado Bergoglio para asegurarse votación en favor de los cambios doctrinales que impone. Ya nos informaremos de los cambios importantes que hizo ya desde el pasado Pentecostés el 5 de junio del 2022. Artículo 9. En medio de ambas fechas está la del Milagro de Garabandal, el jueves 13 de abril del 2023. Terminada mi preparación para reconsagrarme nuevamente a María Auxiliadora el 24 de mayo, esa madrugada, despierto con esto en mente. Tenía 2 fechas y en el centro está la clave. Me di cuenta que efectivamente tenía la fecha del aviso de Garabandal, que nunca se las dio la Virgen a las niñas videntes, y que yo sí las recibí de manera indirecta en el sueño en 1997, el día y el mes, 17 de noviembre. El aviso de Garabandal seguro sucederá el 17 de noviembre del 2022. El año determinado por la información estelar de la NASA hace 5 años y hoy confirmada por diferentes estudios astronómicos. No puede ser otro año porque 16 de septiembre del 2023 es la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia, cuando subimos al cielo con Jesús al sonar de la final trompeta. Es también el fin de la iglesia y paz. Y para eso el Eterno ha permitido este sínodo de la sinodalidad, que termina con la transustanciación, termina con la consagración eucarística, fuente de todas las gracias, fin de los sacramentos, Apocalipsis 17:17 y confirmado en Apocalipsis 15:8. ¡Qué notición! Pero está por escrito, solo lo descubrí con la ayuda del amado, quien nos advierte en Apocalipsis 18:4, no nos hagamos cómplices de los engaños de la Babilonia. Salgan de ella. Entiendo que es necesario así suceda para el cumplimiento de la profecía y vivamos la parusía, nuestra salvación eterna. Dios está siempre en control de todo. Él es el dueño del tiempo y por eso nos avisa. Todo lo sabe desde siempre. Donde está tu mente, está tu corazón. Maranatá, ven Señor Jesús. Amén. Aleluya. Por eso hoy asisto a la parroquia solo a misa dominical y a diario solo a misas virtuales desde Tierra Santa, en especial desde el Ediculé, la tumba vacía dentro del Santo Sepulcro, en la Capilla de la Resurrección. Sobre la cripta vacía de mármol está el altar. También asisto a la Capilla del Calvario en la parte superior del Santo Sepulcro. Me maravilla estar en este tan sagrado lugar donde estoy por el aumento de la tecnología, como profetizó Daniel 12, prácticamente encima del altar. Desde aquí saco las fuerzas y hoy escribo agradeciendo este gran privilegio. Qué gozo inmenso escuchar las campanas del Santo Sepulcro, en que me sobrepasa el alma escuchar tan bellos sonidos que me transportan al cielo. Son siglos que estos sublimes acordes de estas grandes campanas registran el tiempo para celebrar nuestra salvación en las misas del statu quo y las muchas otras durante el día y en diferentes ritos católicos. Es el
único beneficio de esta pandemia, las misas virtuales desde Tierra Santa y de los Caballeros de la Virgen. Seguro hay muchas más celebraciones válidas, pero yo participo en estas. Hay que estar atentos a las misas que asistimos y siempre cubiertos con la preciosa sangre de Jesús. En 2018, cuando finalicé el libro Maranatá, las bodas del Cordero a fines de agosto y entro a revisión para imprimir, me ofrecen el peregrinaje para visitar los sitios bíblicos en Tierra Santa. Quedaban solo 2 plazas y fue a precio especial. Fue un regalo del amado por mi libro y supe debía ir a presentárselo y canté el Salmo 24 en la tumba del rey David en el Monte Sión al costado del cenáculo. El guía que tuvimos de lujo, el padre Carlos de la Orden de los Franciscanos Menores, custodio de los sitios bíblicos en Tierra Santa. Está a cargo el padre Carlos de la Basílica de la Anunciación en Nazaret y encontrármelo en las misas virtuales ha sido una gran alegría. Hice durante el tour siempre la liturgia de la palabra cantando los salmos en todas las misas, porque todos los del grupo me dieron ese honor de hacerlo en diferentes lugares sagrados: Basílica de la Natividad en Belén, Basílica de la Anunciación en Nazaret, en Monte Tabor, en Monte Sión, Monte Carmelo, Basílica de las Naciones, en el Valle de los Pastores, en Monte Nebo, Parroquia de San Juan Bautista, en Caná, Aicarem, etc. Conocí las misas de statu quo que se celebran 4 seguidas en diferentes idiomas desde las 5 de la mañana hasta las 7. En todos los sitios bíblicos de Jerusalén. Los 3 días en Jerusalén me quedaba en el Calvario participando en todas las misas seguidas. Salía como a las 9 de la mañana tan feliz y desayunaba jugo de granadas y naranjas en los puestos de la Ciudad Vieja y me regresaba al hotel a los tours de la tarde y ahí otras misas. Ese peregrinaje me la pasé en misas, en santos lugares, maravilloso. Al padre Carlos le entregué algunos de mis libros para los entregara a los sacerdotes. Artículo 10. Garabandal, continuación de Fátima. El 13 de octubre de 1917, en la 6ª aparición de Nuestra Señora del Rosario, como así se presentó a los pastorcitos, se despidió de los 3 niños, Jacinta, Francisco y Lucía. Nos vemos en San Sebastián de España. Esto no ha sido muy difundido y se supo años después en un escrito en portugués. Las fechas del aviso y milagro de Garabandal son importantes para preparar a la humanidad para el rescate planetario en el arrebatamiento de los justos en Trompetas 2023, el 16 de septiembre, tan próximo. Aún más importante es dar a conocer el poder salvífico del Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6, que es el libro de la sangre del Cordero, el Apocalipsis. Es Apocalipsis 7, versículos 9 al 14, primera lectura del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, con el Salmo 24, el Rey de la Gloria, y las bienaventuranzas. Son las mismas lecturas en los 3 ciclos y esto es de gran importancia. Invitados todos a grabar este año desde el Santo Sepulcro esta Santa Misa, la estaré enviando este año 2022 para la guardemos y celebremos a diario. Gran primicia a meditar y asumir. Toda misa es eternalmente válida, independiente del día, del mes y del año. Siempre es la misma misa que celebró San Juan Evangelista en el primer siglo cuando fue arrebatado al altar del cielo y se le entregó toda la información del Apocalipsis de manera audiovisual en fiesta de trompetas. Esta fue la primera misa diseñada por la Santísima Trinidad y es la misma última misa que será misa de envío
para las bodas del Cordero y para la entrega de los 21 juicios divinos con timer. Apocalipsis 9:15, que viviremos en trompetas 2023 y descrito en Apocalipsis 8 del 1 al 5, cuando a la apertura del séptimo sello se revelará el Apocalipsis quedando abiertos los 7 sellos. Y cuando opere el timer para apertura del primer sello el día 6 de Tishri del 2023, la aparición del anticristo sucederá firmando el pacto entre muchos, Daniel 9:27. Después que la iglesia fuimos rescatados para las bodas del Cordero el día 1 de Tishri del 2023. Amén, aleluya. Artículo 10. Israel, el calendario profético de Yahvé. Lo que sucede a Israel es barómetro perfecto para medir la situación política y económica de las naciones en el mundo. Por eso hay que orar a diario por la paz en Israel, porque si hay paz en Tierra Santa, lo hay en el mundo también. Vemos hoy cómo esta invasión de Rusia a Ucrania, devastadora, tiene involucrada a Israel porque será quien suministre gas a Europa próximamente para que dejen de comprarle a Rusia y de esta manera seguir financiándoles la invasión a Ucrania. Vemos como cada día más naciones se involucran y están todos con gran preocupación por un conflicto mayor. Según las profecías, en especial la invasión de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38-39, es el conflicto que sucederá en 2023 y es en medio de esa invasión de Rusia y aliados musulmanes contra Israel, se unirán formando la Confederación del Norte para saquear a Israel y destruirla. En medio de este conflicto será la parusía. Desde el cielo al sonar de la final trompeta, solo los justos seremos arrebatados, antes es la resurrección de los muertos. El mismo día, 1 de Corintios 15, 50 al 53 y 1 de Tesalónicas 4 del 13 al 18. El Eterno luchará a favor de Israel y el mundo será testigo cómo con la misma naturaleza Dios protegerá a los judíos. Un gran terremoto y tormentas devastadoras a los ejércitos invasores y todos morirán. Esto obligará a los judíos a sepultar los cuerpos durante 7 meses y dejarán tantos pertrechos que los judíos tendrán combustible por 7 años. Recomiendo lean estos 2 capítulos de Ezequiel 38 y 39. Es una profecía de 2500 años atrás y ya estamos próximos a verla porque será televisada. Esta invasión de Gog y Magog es el conflicto que abre el primer sello del Apocalipsis. El jinete del caballo blanco es el anticristo y es el mismo jinete de los otros caballos rojo, negro y amarillo. Esta es otra gran primicia de Auxilio Vida en la misión eucarística Maranatá. Están en las fiestas de trompetas, Yom Teruah o Rosh Hashanah, como más los nombran los judíos. Y este año 2022 será el 25 de septiembre, invitados para hacer un ensayo de lo que viviremos una parte de la humanidad el próximo año, el resto fiel, la pequeña manada. Y oremos para ser parte y poder aumentar el número de salvos. Hay varios otros eventos en día 1 del mes de Tishri y todos dan a esta fiesta un valor profético único.
está señalada en Levíticos 23:23 y nos marca este número del Salmo 23, el buen pastor, que es Yeshua, y que regresa por nosotros en el 2023. La numeración de capítulos y versículos fue muy posterior y hay que considerar ha sido siempre el Espíritu Santo. De esta manera siempre ha estado guiando para dejar clara la profecía. El Salmo 90, brevedad de la vida, único de Moisés que rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto, nos alerta para ser rescatados de esta actual esclavitud del pecado, del comunismo, del aborto, la anticoncepción y muchos otros pecados relacionados como la eutanasia, la pedofilia y tantas leyes que apoyan la degradación moral. Dice el Salmo 90 en el versículo 10, una generación dura 70 años y los más fuertes 80 años. Si sacamos el promedio tenemos 75 años que sumados a la higuera que es Israel tenemos el año de la generación que vivirá el fin de los tiempos en un solo día. Fue nación como lo profetizó Isaías 66 versículo 8. Tenemos año 1948 más 75 nos da 2023, que será el año de la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Además, suma 7, 2 más 0 más 2 más 3, que es el número del Apocalipsis que representa la espada de doble filo a Yeshua, el verbo encarnado, la palabra de Dios, la dabar en hebreo, que es la Biblia. Amén, aleluya. Artículo 11. La misa, liturgia divina para la Eucaristía, sacramento para la vida eterna. Toda la liturgia maranatá del Apocalipsis está con el Salmo 23, el buen pastor, que es Jesucristo. En 6 versículos sintetiza quién es Yeshua, el Mesías Salvador que nos guía y nada nos puede faltar. La misa centrada en el Cordero de Dios para adorarle y que es el centro de la profecía, el que vino, indicado en el saludo de Dios Padre Maranatá, Apocalipsis 1:4, a la iglesia, al pueblo redimido, y en Apocalipsis 1:8, al pueblo elegido, los judíos, el que es, el que vino y el que viene, el Todopoderoso. La centralidad de la misa está en el Cordero Pascual, sacrificado, inmolado para salvarnos. Aparece 34 veces la palabra Cordero en la profecía y es la dote por la novia de Yeshua, a Dios Padre, Yahvé, para prepararnos para las bodas del Cordero. La repetimos 3 veces antes de recibir a Jesús Eucaristía. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, danos la paz. La acción de gracias en Salmo 34 con el Ales Beit que describe la misa es la unión de la liturgia de la palabra con la liturgia eucarística, la celebración de la Santa Misa, liturgia divina para el sacramento de la Eucaristía. Esto explicado por el amado y siempre lo hemos tenido como sinónimos y no lo son. Hay diferencias de tiempo y acción. La misa es la liturgia divina para el sacramento de la Eucaristía. Tenemos que son tiempos diferentes. La misa es para el milagro de la Eucaristía que sucede en muy poco tiempo y solo con la consagración eucarística realizada por un sacerdote en sucesión apostólica. Artículo 12. La liturgia divina Maranatá es misa, el libro de la sangre del Cordero, el rollo con 7 sellos abiertos siempre en misa para la instrucción infusa
del Cordero a la novia. El Apocalipsis es liturgia divina para preparar a la novia para las bodas del Cordero con la Eucaristía, sacramento para la vida eterna. Solo en misa son abiertos los 7 sellos, sin los 21 castigos divinos por el poder de la preciosa sangre de Jesucristo. Y es en misa que la novia recibe la instrucción infusa para ser preparada para la boda, porque el novio está por llegar. Aparecen compartiendo en Apocalipsis 10 en la liturgia de la palabra las 2 iglesias, la Odisea y Filadelfia, con las fiestas de Sukkot y Yom Kippur. Esta se celebra el 10 de Tishri, que corresponde a Apocalipsis 10, que es el pequeño libro, el rollo del Apocalipsis, que aparece abierto en manos de San Miguel Arcángel, porque estamos en misa, exactamente la liturgia eucarística que corresponde a fiesta de tabernáculos, la fiesta del agua, donde el sacerdote realiza la consagración y coloca las 2 manos sobre las especies de pan y vino en misa. Lo mismo que hacía el sacerdote levita sobre el cordero para quitar los pecados del pueblo judío en Yom Kippur. Es el Apocalipsis, un testamento de amor y misericordia, donde por escrito señala el fin de los tiempos con signos inequívocos descritos en Apocalipsis 10, que corresponde al libro del Apocalipsis. Esto jamás nadie lo ha dicho y lo he confirmado. Es de lo más importante saber. El rollo con 7 sellos es el pequeño libro, la agenda profética del Eterno para la novia. Toda la profecía en 11 versículos en el Apocalipsis 10, una genialidad divina. Nunca nadie antes ha señalado el rollo con los 7 sellos. Es el mismo libro, amén, de la Biblia, que es el Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero, que lo afirmo con certeza como auxilio vida en misión eucarística Maranatá. Son cada versículo extraordinarios. Como al centro está la clave en Apocalipsis 16. Tetelestai, consumado es. En la 6ª frase desde la cruz, el tiempo se terminó. Esto es de lo más importante de considerar. Solo así podremos comprender las muchas primicias que entrego en obediencia y con responsabilidad como auxilio vida en misión eucarística Maranatá. Sepan, todo es mérito del amado. Yo solo transcribo lo que es la profecía, un eterno presente para salvar nuestras almas, y por eso tanto empeño en destruir el sacramento de la Eucaristía, y lo están logrando porque el clero obedece a sus obispos y estos a los cardenales bergoglianos. Y a Bergoglio mismo, por cierto, porque ellos dependen del obispo de Roma. Y que este no es el Papa de los católicos. Es la comunión en la mano, aviso extremadamente importante y expresamente para los católicos. Y el abierto apoyo a la actual agenda gay con apostasía generalizada, comunismo en todas partes, aborto libre en la mayor parte del mundo, que es consecuencia de la anticoncepción, son signos evidentes de la gran apostasía, signos previos a la segunda venida de Jesús, indicado todo en Apocalipsis 10. La Virgen en Fátima se apareció 6 meses seguidos los días 13 de cada mes entre mayo y octubre en 1916. Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá considera estos 2 números muy importantes que señalan Apocalipsis 6 y Apocalipsis 13, y no es antojadiza esta consideración, porque la apertura del 6º sello, Apocalipsis 6, 12, 18, describe el castigo final, que es el último juicio
el castigo divino. 21, que es la séptima copa descrita en Apocalipsis 16 del 17 al 21, el giro de la tierra. Se describe un gran terremoto previo y la desaparición de islas y montes. Muchos confunden el sexto sello con el aviso de Garabandal y es un error inconcebible. El aviso es para la iluminación de conciencias, para salvar almas. Es el más grande manifestación de la misericordia divina. En la sexta aparición, el 13 de octubre de 1917, donde 70.000 personas vieron el milagro del sol, que es la catequesis visual y física de Nuestra Señora del Rosario, descrito en la apertura del sexto sello, el mismo evento donde desaparecen islas y montes por el giro de la tierra, que también se describe en la séptima copa, son ambos el mismo evento, el mismo castigo final, el giro de la Tierra, previo a un gran terremoto planetario y luego una gran granizada de gran tamaño. Apocalipsis 6, 12, 18 y Apocalipsis 11, 19 con Apocalipsis 16, 21 describen esta granizada. Esto corresponde al castigo de Garabandal que vieron las niñas videntes la noche de los gritos, 2 días antes del Corpus Christi en junio de 1961. Sucederá este castigo en Yom Kippur 2030, el día 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Fátima, el mismo Inmaculado Corazón de María. Lo afirmo porque lo indica la misma profecía en Apocalipsis 16, 17, cuando el ángel grita, hecho está, tetelestai desde el altar, antes que sea derramada la séptima copa. Consumado es, corresponde a la sexta frase desde la cruz que pronuncia Jesucristo y lo deja como testamento de misericordia. Y vivimos las 7 fiestas en toda misa. Esta frase tetelestai solo una vez al año la decía el sumo sacerdote cuando terminaba de ministrar la sangre del sacrificio derramada sobre el arca de la alianza, solo en Yom Kippur el día 10 de Tishri, para expiar los pecados del pueblo de Dios de todo el año. Importante a considerar, Yom Kippur es la sexta fiesta, la sexta iglesia Filadelfia, la única que no recibe reproches y se le deja la puerta abierta, Apocalipsis 3:8, y se le avisa será liberada de la tribulación que vendrá en el mundo entero, Apocalipsis 3:10. Está profetizado que ser fieles a su palabra es el pase de movilidad hacia el cielo. Amén, aleluya.